Sí, la situación es complicada y hay demasiadas cosas pasando al mismo tiempo, ¿no? Efectivamente, diría yo que los últimos días las noticias en el frente judicial y sus implicancias en la política son las que están llamando más la atención, ¿no? Las declaraciones de funcionarios pues de las empresas constructoras brasileñas y los temas de sobornos a políticos y funcionarios y empresarios peruanos son el tema que impacta muy directamente sobre la actividad política, ¿no? Al mismo tiempo, como dices, un sector importante de los ciudadanos dice, ok, esto está bien, pero hay muchos otros temas en la agenda nacional que no se están atendiendo, ¿no? La seguridad ciudadana, la educación, la salud, en fin, la economía. Y entonces la situación es muy, muy complicada y no se ven claramente caminos de salida hasta ahora, ¿no? Es ambiciosa, es difícil y creo que es realista también que aspirar a que las cosas se puedan hacer, ¿no? Porque precisamente estos problemas de corrupción que estamos viendo apuntan a la necesidad de normar el financiamiento de los partidos, apuntan a penalizar el financiamiento ilegal de la actividad política, apuntan a fortalecer a los partidos, a que haya mayor capacidad de fiscalización, control. Entonces, no deberíamos pensar que estos temas de la coyuntura están desvinculados de los temas de la reforma, ¿no? Además, alguna gente dice, pero los temas de seguridad ciudadana, salud, educación son muy importantes. Por supuesto que sí. Pero esos son temas del Poder Ejecutivo, ¿no? Mientras que en la cancha del Congreso la pelota está puesta ahí de la reforma política para que los políticos pateen y metan un gol, ¿no? Y yo espero que ellos sean capaces de darse cuenta de eso, ¿no? Porque el Congreso no puede legislar o meterse tan directamente en los temas de seguridad ciudadana, educación, combate a la anemia, pero sí puede hacer mucho por construir y dejar un legado de una institucionalidad política más sólida para después del 2021, ¿no? Claro, nosotros discutimos mucho ese asunto, pero nuestra interpretación es que las personas, digamos, midiendo las encuestas de opinión pública, había una abrumadora mayoría de ciudadanos a favor de la bicameralidad cuando el presidente de la República lo planteó, ¿no? Eso cambió cuando el propio presidente dijo, no, me han hecho una trampa, me han desnaturalizado el proyecto y ahora llama a votar en contra. Pero entonces, si aquello que desnaturalizaba el proyecto ya está corregido, si esta es una propuesta mejorada, digámoslo así, respecto a la que presentó el Poder Ejecutivo, nosotros no vemos por qué hay que tenerle temor a los resultados de ese referéndum. Es la cuestión de explicar que esto no es aquello por lo que se votó en contra, esto es otra cosa. Y que claramente en esta propuesta los congresistas elegidos en el 2016 no podrían ser candidatos en el 21. Esta es una propuesta en donde el Congreso no va a costar más. Entonces creemos que sí, era razonable plantearlo, ¿no? Lo que pasa es que ahí, a ver, hasta donde entiendo, es una reforma que tiene muchas aristas, muchos ángulos, ¿no? Uno de los ángulos problemáticos es el de la reforma laboral, ¿no? Es complicado, pero creo que si el gobierno lo tomara más en serio, podría intentar construir un consenso alrededor de eso, ¿no? El tema es que pareciera que no se atreve a dar ese paso, ¿no? Y entonces están avanzando en otros frentes, ¿no? Desburocratización, en fin, no sé, mejoras de la productividad, están tratando de avanzar en otros frentes y evitando los temas más peliagudos, ¿no? Pero aún así también no se ve como una decisión suficiente del Estado y del gobierno para avanzar, ¿no? Va a llegar desgastado, porque eso ha ocurrido con todos los gobiernos anteriores, desde el año 2000, 2001, ¿no? Entonces todos los gobiernos empiezan relativamente bien, van cayendo conforme pasa el tiempo,
tienen una etapa horrible y luego repuntan un poco al final, ¿no? Ese ha sido el patrón de los últimos gobiernos y no veo por qué este tendría que ser muy diferente, ¿no? Ahora, a favor de Vizcarra habría que decir que, claro, el periodo es más corto, ¿no es cierto? Y por lo tanto, seguramente va a evitar un desgaste tan pronunciado como el que tuvieron otros, ¿no? Pero sí, esa es la curva que se ha visto en todos los gobiernos. Entonces, claro, sabiéndolo, el presidente Vizcarra debería, digamos, extraña más decisión para revertir esta historia que parece anunciada, ¿no? De que va a seguir cayendo conforme pase el tiempo, ¿no? Todo lo que viene de Lavajato y los escándalos están como liquidando las posibilidades del elenco más convencional, ¿no? Entonces, como ya se está viendo en las encuestas de opinión, la próxima elección va a estar dominada por actores relativamente nuevos, ¿no? Lo cual es bueno por la renovación, pero es malo también porque hay mucha incertidumbre, ¿no? No los conocemos lo suficiente, son actores que no tienen trayectoria suficiente y entonces podemos repetir los errores del pasado. Por eso es que precisamente el tema de la reforma política nos parece tan importante, ¿no? Porque si tenemos las mismas reglas, es muy probable que tengamos los mismos resultados, ¿no? Entonces hay que hacer un esfuerzo por cambiar las reglas de juego para dar el primer paso para cambiar la tendencia. La presidencia del Consejo de Ministros de Del Solar ha optado, digámoslo así, por una orientación de política más de centro-izquierda, si así lo quieres. Y entonces, claro, desde la derecha acusan de que hubiese una coordinación entre un grupo de actores que no es tal, ¿no? Simplemente son actores diferentes que coexisten en una misma área política, ¿no? Creo que hay demasiada desconfianza, demasiada teoría conspirativa, y creo que eso le hace mucho daño al país, ¿no? Lo que el país necesita para salir adelante es una agenda mínimamente concertada, ¿no? Porque el gobierno solo no puede, necesita el Congreso, y el Congreso solo tampoco puede hacer nada, ¿no? Entonces ese entrampamiento le ha hecho mucho daño al país en el último tiempo. El gobierno no tiene un partido, no tiene una bancada propia, entonces es entendible que ellos digan lo único que nos sostiene es el respaldo de la opinión pública, ¿no? Y si perdemos eso somos muy vulnerables, eso es cierto. Pero, bueno, y en la orilla al frente el Congreso se ha fraccionado, el fujimorismo se ha dividido, ¿no? Aunque sigue siendo un actor político muy relevante, por supuesto, ¿no? Entonces, el gobierno tiene que definir un rumbo, las bancadas en el Congreso también tienen que definir un rumbo. ¿Qué vamos a hacer en el periodo que queda, que es largo, ¿no? Hay un espacio para hacer muchas cosas en el 2019 y en el 2020 y pues se nos están pasando las semanas y no están ocurriendo las cosas, ¿no? Siendo pesimistas, vamos a seguir teniendo más de lo mismo, ¿no? Un gobierno con dudas, con altibajos y un Congreso fraccionado, dividido, medio obstruccionista, con relaciones tensas con el Ejecutivo. Ese sería el escenario pesimista, ¿no? Tener la repetición de esta película una y otra vez, ¿no es cierto? Y malgastar los 2 años que tenemos por delante. Y el escenario optimista, que creo que es posible, es que ambos se den cuenta que tienen mucho que ganar si es que colaboran, que no hay ninguna razón de fondo para esta lógica de enfrentamiento que ha paralizado un poco el país en el último tiempo, y que ganarían todos si es que tuvieran una agenda conjunta y la sacaran adelante. La llegada del fujimorismo puso como fin a una etapa, ¿no? Después, la caída del fujimorismo abrió otra etapa y esa etapa ya se está cerrando. Esa etapa en donde los protagonistas eran Alan García, Lourdes Flores, Kuczynski, Toledo, ¿no? Después llegó Humala. Bueno, esa historia con esos protagonistas ya terminó, ¿no? Los escándalos y las denuncias de las últimas semanas prácticamente han liquidado a todos esos actores políticos, ¿no? Y uno mira las encuestas de preferencias electorales y todos son nuevos, ¿no? No pertenecen a ese mundo
de los últimos 20 años, digámoslo así, ¿no? Entonces estamos empezando una etapa nueva, con mucha incertidumbre, por supuesto, porque no sabemos qué va a pasar, ¿no?